¿Qué tal? Muy buen día. Estamos en el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO, en la asignatura de coloquio de casos de defensa número 2, impartida por el docente doctor Benjamín Jiménez Villarreal, su servidor, el alumno Carlos Gerardo Yáñez Bacre. Nos toca realizar esta actividad uno de un video educativo para identificar el primer caso o un caso de la recomendación 32/2018, caso de violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno, integridad personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Esta, pues tendríamos que identificar que las personas o las víctimas de las que se va a tratar son adultos mayores y periodistas en su mayoría. En este sentido, son 707 personas agraviadas en la recomendación de referencia. 16 de estos casos son a su vez considerados como personas agraviadas para esta recomendación y el resto de las víctimas en ese mismo pronunciamiento no se encuentran contempladas en la referencia de la recomendación que hace la Comisión de Derechos Humanos. Tratándose de derechos sociales y de ser un grupo de atención prioritaria, como son las personas mayores, este pronunciamiento tuvo el propósito de que las autoridades competentes solucionen la problemática de fondo para que las personas pensionadas afectadas cuyos casos hayan sido no documentados por la instancia local de protección no jurisdiccional de estos derechos humanos o por el organismo nacional se diera cumplimiento. En este sentido, el tipo de víctima es colectiva. No estamos hablando solamente de una víctima individual, aunque hay reparaciones para cada uno de ellos, pues es una víctima colectiva, como ya se explicó. Los elementos para determinar si es un caso de derechos humanos a través del análisis del contexto, creo importante establecer que estos elementos pues son históricos, sociales, ¿no? Y en estos elementos históricos o de descontento social en especial, me gustaría hablar en especial que fue durante el periodo del gobierno del gobernador Javier Duarte, una persona, ya es un hecho notorio, que incluso posteriormente a su mandato, pues fue perseguido por Interpol y se le ha acusado por malversaciones, incluso también su esposa ha estado en el ojo del huracán, aunque ella no se le ha todavía atribuido ninguna responsabilidad. Bueno, pues se tuvo que ir a vivir a Inglaterra, ¿no? Este, este contexto histórico es importante ponerlo también de antecedente porque desde que él llega en el 2010 empieza a haber una serie de imputaciones a su figura como mandato y pues en especial hay un evento que si bien no está relacionado directamente con esto, pues el evento más notorio fue una famosa quimios falsas, que incluso publica el diario Milenio, una cronología de esta investigación, ¿no? Donde precisamente se dice que se dieron terapias falsas pues, para niños con cáncer en Veracruz. En este sentido, desde el 2010 ya había cierta advertencia de este tipo de detección, de esta polémica a la luz de lo que habían estado manifestándose de ciertos desvíos del dinero que se han ocupado de forma discrecional y que después, cuando sale en el 2016 el gobernador,
pues obviamente se dan cuenta que hubo mucha malversación de fondos y esta pues no fue una de las excepciones. ¿Qué sucede también con esta parte este, de represalias para que no se dieran cuenta de lo que sucede, ¿no? Pues obviamente que este tipo de situaciones desde que hablamos de que se sustituyó agua para darlo como tratamiento en quimioterapias, pues ya hablamos de un gobierno totalmente ausente o empático de las problemáticas social o de las personas de grupos vulnerables y que lejos de ayudarlos, pues de ahí se agarra para hacer malversación de fondos. Este periodo, que marca desde el 26 de julio del 2016 hasta perdón, del 26 de julio del 2010 hasta octubre del 2016, que es cuando sale, pues en este contexto histórico es que se da este tipo de recomendación, ¿no? O de situación, ¿no? ¿Qué debemos de tener como objetivos o preguntas para hacer este análisis de contexto adicionalmente? Bueno, aparte de este contexto social, político y cultural del momento, que ya se expuso, ¿no? También debemos preguntarnos quién era el gobernador, como ya dije, estas autoridades, cómo habían reaccionado, estos casos relacionados de cierta forma de ataque sistemático a grupos vulnerables y qué medidas se pueden adoptar para el caso de análisis, para poder investigar qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, por qué sucedió y dónde sucedió. Bueno, para responder este tipo de análisis de contexto, debemos entender ciertos hechos básicos, ¿no? Donde esta situación ocurre la mañana del 23 de diciembre del 2015 en las ciudades de Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos, así como en el puerto de Veracruz, donde tuvieron diversas movilizaciones frente a las principales oficinas de los gobiernos estatal y municipales, donde se manifestaron grupos de personas mayores por la falta de pago oportuno de sus pensiones y haber recibido del Instituto de Pensiones cheques que no pudieron ser cobrados debido a la falta de fondos por las correspondientes cuentas bancarias. También existieron diversas notas periodísticas que aparecieron en medios electrónicos e impresos señalando que en Jalapa elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, algunos cubiertos con el rostro, desalojaron de forma violenta a personas pensionadas y jubiladas quienes se manifestaban en las inmediaciones del Palacio frente a la Plaza Lerdo por la falta de pago oportuno de sus pensiones y los cheques sin fondos que les fueron entregados por el Instituto de Pensiones y que para ese desalojo se utilizaron bastones y toletes, incluso pistolas eléctricas con el uso excesivo de fuerza y que también se agredieron a varios periodistas que también resultaron cuando menos dos de estos periodistas lesionados. Este contexto también con unas consideraciones previas que se deben de tomar con datos duros, ¿no? Decían por ahí una lema que dato mata relato, ¿no? Entonces, pues hay que considerar datos específicamente duros para poder evaluar también este contexto, ¿no? En nuestro país, el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, señaló que el grupo de las personas de 60 años o más es uno de los grupos etarios de mayor crecimiento en el mundo, que pasarán de un crecimiento a razón del 12% para 2500 del 2015 a un 16% en 2030. Situación que deberá generar al país es anticipar y planificar para garantizar el bienestar de las personas mayores. De acuerdo a estas estadísticas, el Instituto Nacional de las Personas Mayores, INAPAM, para 2010 en México había más de 10.055.379 personas de 60 años y una de las tres entidades federativas con mayor porcentaje de personas mayores fue Veracruz, con 10.4% de dicho total.
La encuesta intercensal, elaborada también por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica, INEGI, para el 2015, arrojó un estimado de 8.112.505 personas en Veracruz, de las cuales 5.3 son jubiladas o pensionadas. Conforme a estas cifras del Instituto de Pensiones, también habla de 124.919 personas que componen la totalidad de personas derechohabientes, de las cuales 28.377 son pensionadas, es decir, el 23.8% son personas que gozan de un tipo de pensión, las cuales pueden ser por causa de muerte, incapacidad, invalidez, jubilación o vejez. En relación con los hechos que motivan la emisión del presente instrumento, que estamos analizando, es conveniente indicar que en varios municipios de Veracruz también se presentaron manifestaciones el 21 y 22 de diciembre del 2015 por personas pensionadas con relación con atrasos a los pagos de las prestaciones de seguridad social, las cuales debían de pagarse el 18 de ese mes y año. Sin embargo, en el caso específico de Jalapa, el 22 de diciembre del 2015, una de las autoridades responsables se comprometió por escrito, información disponible en Internet, que un grupo de personas pensionadas a que esa misma fecha en esa misma fecha se les pagaría su dinero. No obstante que se comprometió por escrito por parte de la autoridad a atender a que se les pagaría a las personas mayores afectadas el 22, al día siguiente, el 23 de diciembre del 2015, muchas de las personas pensionadas aún continúan sin recibir del Instituto de Pensiones sus prestaciones, ya sea por transferencia o bien sin poder cobrar los cheques que tenían aún en su poder. Algunos de ellos, en su calidad de representantes y otras personas pensionadas, fueron citadas a las 11 de la mañana en la sala de juntas del edificio del Palacio de Gobierno a fin de reunirse con estas autoridades y servidores públicos en representación de la Secretaría de Finanzas y del Instituto de Pensiones con la intención de establecer acuerdos con las personas afectadas. Sin embargo, pasarían algunos minutos antes de que, como lo relataran algunas de las personas ahí presentes, se tomó una llamada, se dejó la reunión y no regresó, con lo cual se incumpliría el compromiso firmado y entregando a las personas pensionadas al día previo este compromiso, sino que más adelante, de forma paralela también a otras de las autoridades, se le llamaría a la Secretaría de Seguridad Pública para retirar del Palacio de Gobierno y de la vida de Enríquez a las personas mayores que ahí se manifestaban. Esto es que conforme a la normatividad que la Secretaría de Gobierno tiene a su cargo, la coordinación política de esta entidad y de las atribuciones, debió de haber privilegiado el diálogo y como última opción someter el uso de la fuerza, en especial si había un grupo vulnerable o de adultos mayores ahí. Y sobre todo porque ésta se había comprometido al pago de prestaciones de seguridad pública. Con lo cual, pues obviamente, esta autoridad truncó cualquier negociación con ellos, ¿no? Es importante establecer que el artículo primero de nuestra Constitución establece que todas las personas gozarán de estos derechos humanos que se reconocen en la Constitución. Y en este caso, pues este reconocimiento como más amplio de estos derechos también involucra pues al mínimo vital, su derecho a hacer, a expresarse o hacer sus manifestaciones y obviamente pues su desarrollo personal. De igual forma, pues el artículo 8, el artículo 6 que nos permite esta libertad de expresión y el artículo 8 constitucional que nos permite esta libertad de expresarnos, pues obviamente tampoco se fue respetado y por otra parte, este derecho al mínimo vital, pues tampoco se les estaba pagando su dinero, estaban en la justa dimensión de expresarse toda vez que no estaban ocupando fuerza para ello, ¿no? En este sentido, también llama la atención
que había un presupuesto establecido de más de 4 millones de más de 4.000 millones de pesos, de los cuales no se demostró que se hubiera ejercido la totalidad, ni siquiera para el rubro del pago de las pensiones. Esto, pues obviamente, resulta en la afectación a los derechos humanos también de los periodistas y también de los pensionados, porque adicionalmente que se denunciaron estos hechos ante la fiscalía no tomó ninguna acción al respecto. Incluso tuvo más de 5 horas esperando respuesta por parte de la comisión y nunca fue atendida. O sea, ni siquiera la propia Comisión de Derechos Humanos atendieron. Luego entonces, pues esta expectativa de justicia completa que expresa el artículo 17 constitucional, pues tampoco fue colmada. Por ello, todos estos derechos que se mencionan, cobran especial relevancia porque los adultos mayores pertenecen a un grupo vulnerable, ¿no? Que ya está reconocido no solamente por las autoridades, sino por los organismos nacionales e internacionales, y evidentemente la seguridad social de una pensión, pues al no ser pagada, pues atenta contra su denominado mínimo vital. Todas estas medidas, que también solicitó medidas cautelares la propia comisión en favor de las personas pensionadas en relación con el pago oportuno, no solamente de esa ocasión, sino las posteriores, de las prestaciones de seguridad social, y que en el supuesto de ejercer su derecho de libre expresión y manifestarse en las calles, se le proveyera de seguridad para salvaguardar su integridad física y se evitara en todo momento la repetición de estos hechos lamentables del 23 de diciembre del 2015. Estas medidas cautelares solamente fueron aceptadas y atendidas parcialmente. Este, y evidentemente, pues la investigación que se hace en este contexto, ¿no? De los derechos humanos, a se debe también de atender que el 7 de marzo del 2016 diversas personas pensionadas de la entidad también presentaron escrito de queja ante la Comisión Estatal por la falta de pago oportuno todavía de las prestaciones de seguridad social y de las agresiones que sufrieron por parte de los elementos. Y y bueno, pues el acuerdo de atracción por la Comisión Nacional, hizo que se emitiera la recomendación 16-2016 por el retraso injustificado en el pago de pensiones de estos 707 derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado, pronunciándose únicamente con relación a las acciones y omisiones del Instituto de Pensiones y de la Secretaría de Finanzas. Es así que, como vemos, lamentablemente, las autoridades, aún teniendo un contexto diverso de cumplimiento, no lo acatan. Pero es importante poner este contexto en que las autoridades debían de atender y que ya había un contexto reiterado de ataques no solamente a estos, sino también a los periodistas, por ser el estado de Veracruz el quinto con mayor incidencia de ataques a periodistas. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. Hasta luego.